tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Buenas tardes, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo por el 107.9 FM para todo Chile y el mundo, con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas, los guías que te llevan a conocer el Santiago oculto, enigmático, fantasmal, criminal, mitos y leyendas de tu ciudad. Hoy capítulo 38 de Historias Rinconianas, quizás último capítulo de lo que sería el libro Ángeles y Demonios de Dan Brown, un libro que ya nos lleva al capítulo 62 y página 279. Le entrego ya la palabra a Catalina Choff para que dé el inicio, las efemérides y todo lo demás. Así es, muchas gracias, Manuel. Qué rico que ya estamos de nuevo. Ustedes no saben las ganas que me dan de volver a la radio cada lunes a eso de las 3 de la tarde para poder transmitirles a ustedes todo lo que nosotros vamos aprendiendo en el camino, porque como es obvio, nadie nace sabiendo, así que en la medida que vamos aprendiendo, les vamos enseñando a ustedes también. Y por supuesto esperamos sus generosas opiniones, comentarios, críticas que nos puedan hacer y nosotros los vamos leyendo al aire para que todos podamos crecer juntos. El día de hoy, como decía Manuel, vamos a continuar quizás con la última parte, la que sería la última parte de lo que es la lectura del libro Ángeles y Demonios de Dan Brown. Y además de eso, vamos también a hablar un poquito de lo que fue nuestro ejercicio durante la semana. Hicimos 2 rutas privadas que salieron pero fenomenales, por ahí a un colegio y también a Cristian Brusón. Así que un saludo a Cristian Brusón, que lo pasamos genial el día viernes, y el mismo día viernes nosotros tuvimos nuestra ruta Brujas Secuestradoras, en donde yo, personificada de brujita, les conté las travesuras de 2 amantes que estaban luchando por su amor y contrataron a unas brujas para que realizaran el secuestro. Un secuestro que llevaba homicidio, que llevaba de todo. Era digno de una teleserie. Y por otro lado, el día domingo tuvimos nuestra ruta ya tradicional que se hace en víspera de la noche de San Juan, que lleva también el mismo nombre, Noche de San Juan, una ruta en la que tuvimos una cantidad increíble de personas acompañándola, en la que la gente participó con nosotros leyendo sus hechizos y nosotros también le dimos a conocer otros más, por supuesto siempre acompañados de la bibliografía como corresponde, porque si usted tiene alguna duda, simplemente saque su camarita y saca la foto del párrafo y estamos listos. ¿Ya? Así que una enorme gratitud con todos nuestros seguidores que siempre están atentos a nuestras actividades, como sé que también están atentos a las actividades que tenemos para esta semana, que son el 1 de julio, el domingo 1 de julio, recorrido fotográfico por Barrio Mata. Esta vez vamos a empezar no desde Parque O'Higgins, sino que desde el metro Irarrázaval, y de ahí vamos a atravesar Vicuña Maquena para meternos por el eje principal de este barrio, que es Avenida Mata propiamente tal. Esta ruta se va a realizar el domingo a las 12 del día. Así que preparen sus calzados, preparen sus cámaras, preparen toda la buena gana para salir con nosotros. El 2 de julio nuevamente volvemos con Historias Rinconianas a la hora habitual, las 15 horas. Y por último tenemos el día 8 de julio
La leyenda de los túneles jesuitas el domingo a las 12 del día, juntándonos en la Plaza Benjamín Vicuña Maquena, metro referencia Santa Lucía. Y para no detenernos tanto, vamos inmediatamente a nuestra sección que abre los programas de cada lunes en Historias Rinconianas. Un día como hoy. Y precisamente un día como hoy, cuando faltan 189 días para que termine el año, les queremos contar que en esa época, en el año 2009, Chile y Panamá llegan a un acuerdo de reparación económica de 6.05 millones de dólares estadounidenses al gobierno de Chile y a los familiares del general Bernales, José Alejandro Bernales, y la comitiva chilena fallecido en el accidente del helicóptero que sucedió un día 29 de mayo del año 2008. Qué terrible esa cuestión. Se demoraron un año en responder. Dicen que pasó algo más. Nunca quedó claro. Nunca quedó claro en realidad la investigación. Igual que lo que pasó con el general Bonilla. De hecho, siempre existe la comparación entre una y el otro. Sí, pues en realidad. El mismo acá. Hay que decir que uno era militar y el otro era carabinero. Claro, hay que decir que general Bernales ha sido uno de los generales más queridos, no solamente por la institución, sino que también por la ciudadanía. Era una persona muy paternal, muy amena, así que se sintió mucho cuando se supo de la pérdida del general. ¿Por qué será? Un día como hoy nace en 1948 Manuel Guerrero, dirigente comunista chileno, quien fallece en 1986. Y en cuanto a las celebraciones, hay que decir, esto no tiene nada que ver con Chile, pero hay que decir que hoy día me pegué, casi me caigo de la cama cuando me entero en las noticias. Si alguien tiene cable y ve el precio de la historia, murió el máster de los másteres. History Channel. History Channel. Van a hacer un receso en el programa, es obvio. Sí, pues, porque eso aparte de ser empresa familiar, es un programa familiar. Así que murió el máster de los A todos los que les gusta la historia en el mundo los conocían, o sea, imagínate, sí, los millones y millones de personas que tienen. Es interesante ese programa porque, de hecho, en algunos pasajes hay algunos capítulos que llegaron a mencionar alguna vez a Chile, ¿ya? Así sí, que por los artículos que llegan a empeño por o a venderlo. Por el tema de los artículos de los navegantes, por eso sí, generalmente es por eso. Tiempo en la colonia. Sí. Ay, por unos tesoros. Una vez llegaron unas monedas que quedan igual como ¿cómo se llama esto? Cuando en el agua se pega todo. Quedan como... Era como una especie de fósil. Se habían fusionado. Eran monedas de oro, claro, se fusionaron a una roca y el gallo llegó con la roca entera, así. Era imposible comprarla porque era mucho. Era oro, era como una piedra de oro, ¿cachai? Se lograban ver las monedas. ¡Wow! Bueno, en este programa murió en Mandamás, ya un ícono. Así que todas las personas que son parientes de un presidente americano que duró alrededor de una semana nomás, creo, los Harrison. Chuta. Bueno, acá también tenemos historias de presidentes que han durado un día. Sí, hay uno que duró un día, y lo sacaron. Y lo sacaron, pero volando. Estaba medio chalado. Sí. Oye, ¿qué pasa hoy día también? Porque no solamente hay nacimientos, fallecimientos y fechas conmemorativas. También están las celebraciones internacionales. Y de hecho, un día como hoy celebramos el Día Mundial del Antitaurino. Así que todas las personas que les gustan los toros, hoy día no salgan de la casa porque les van a hacer bullying. Pero las personas que no les gustan los que no quieren la corrida de toros, seguramente van a estar ahí celebrando. Casi todo el mundo estamos en contra de eso. Si nadie quiere que maten a los toros. A mí por lo menos, y me han ¿Acuerdas de la película que hicieron de el viaje de, ¿cómo se llama? De este toro, ¿cómo se llama? El viaje de Ferdinand. Sí, ahí se muestra la peor parte para los niños, para que entiendan. Bueno,
Se crea conciencia. Depende todo de la cultura y qué tan arraigada tenga las tradiciones y qué entiende la gente por tal o cual término. Eso es al libre opinión, ¿ya? Después viene el día, se celebra el Día de la Gente de Mar. Así que a todos los pescadores de nuestra larga y... Saluda a don Daniel Morales. Ah, de veras, don Daniel Morales está de Cumplió cumpleaños. 25 años. Sí, 25 años. Oye, no, pero un saludo, aparte de don Daniel Morales, que es nuestro padrino mágico. Un saludo a toda la gente de mar que está a lo largo de todo Chile, en nuestra amplia costa tan variada en productos. Y hoy día también es el Día Mundial del Vitiligio. Así, el vitiligo o vitiligio es esa enfermedad que a ti se te va decolorando la piel. La enfermedad que atacó a Michael Jackson. Exacto. Hay gente que anda mal y hay gente que todavía es muy ignorante. El otro día veía un programa yo de televisión donde eran personas, no voy a decir mejores país, pero pensaban de que era contagioso. Yo vi una niña que trabajaba excelente en su trabajo en la oficina y de repente un día se le ocurre ir con un vestido sin manga, y porque siempre llegaba casi vestida como monjita. Hola, Luchino Osorio. Y resulta que un día va un poquito más con un vestido sin manga, qué sé yo, por la época, y la jefa le pregunta por las manchas y ella le dice: no, esto es una enfermedad que yo tengo, y la despidieron. Porque la jefa pensaba de que era una enfermedad contagiosa y además que estéticamente atentaba contra las necesidades de la empresa. Más miedo me daba la jefa. Así que obviamente esta niña hace una demanda y la demanda la ganó, obviamente, porque justamente por la ignorancia de la jefa, que pensaba de que esto era una enfermedad contagiosa. Por tener más plata no eres más inteligente, pues eso lo sabe todo el mundo. Así que ahí un saludo a todas las personas que tienen esta enfermedad del vitiligo, que Justo el otro día vi un caballero en el metro que tenía esa enfermedad y el mismo como que la gente se aleja. Sí, la gente es muy ignorante. Lamentablemente todavía hay gente que discrimina esas cosas. Por otro lado, en Ecuador, a todos nuestros amigos ecuatorianos, que hemos tenido amigos ecuatorianos en nuestra ruta, les queremos decir que hoy día ellos en la provincia de Machala están de fiesta, están celebrando la fiesta de la cantonización, ¿ya? Y en España, tanto en Alto Gallego como en Jacetania, están celebrando Jacetania, eso me gusta. Jacetania, nombre antiguo. Como griego, romano, una cosa así. Ellos están celebrando la fiesta patronal en honor de Santa Orosia. Y en Mozambique están celebrando su día de la independencia. Por supuesto, le damos un saludo especial en el día de su santo a todos los Guillermo, ya. Porque justamente hoy día es San Guillermo, en recuerdo o en honor a San Guillermo de Vercelli, que es el patrono de Irpinia, ya que tiene poder sobre los animales y la naturaleza en general. De más está decirte que este santo es franciscano. Así que con estos anuncios, con estos antecedentes, damos por iniciar el programa de hoy, pues, a no ser que tenga algo más que comentar. Ya. Oye, ya, vamos haciendo un recuento de lo que fue la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo un poco, hicimos el resumen de... Oye, la grabación se nos está acoplando toda de nuevo. Es que aquí hay un tema porque le suben mucho el micrófono. ¿Viste? Aló. Yo no lo subo. ¿Esto qué? Cuando lo abro está así. No tengo idea porque aló. Ahora. A ver. No, si el audífono da lo mismo, eso es lo que llega. Resulta de que la semana pasada hicimos un pequeño resumen de la primera parte del libro, que justamente
la que no sale en la película, y después continuamos con lo que sí sale en la película y terminamos justo cuando ya estaban empezando con este mapa que van de una iglesia a otra siguiendo las pistas para llegar a donde está el cuartel secreto de los Illuminati. ¿Ya? En esa ocasión estuvimos hablando acerca de si existió o no existió la purga, la famosa purga de la que habla en el libro, que ya vimos que no fue así, pero sí la Iglesia Católica persiguió a muchos científicos. Además, hablamos muy escuetamente, porque eso lo vamos a dejar para un programa especial para hablar sobre los Illuminatis o la Orden de los Iluminados. Y ahí hablamos sobre su tradición filosófica y religiosa, hablamos del arte alquímico, hablamos del arte propiamente tal. Un saludo a Miguel Alejandro Castillo también, que anda por ahí conectado. Hablamos acerca de Giovanni Bernini, ya, un napolés que nació en 7 de diciembre de 1598 y muere en Roma el 28 de noviembre de 1680, y que estaría involucrado dentro de esta orden de los Illuminati y que había facilitado las cosas para que los Illuminati pudieran involucrarse con la Iglesia Católica, atacarla desde adentro. Un saludo. Estuvimos hablando también muy rápidamente de lo que es la antimateria, que es la base de con que iban a tentar al Vaticano en el libro. Iban a colocar una gran bomba. ¿Y por qué antimateria y no cualquier otra bomba? Porque ellos, tomándose del libro del Génesis de la Biblia, le iban a demostrar, donde más le duele a la Iglesia Católica, hablando del libro, de que el Génesis no es una fantasía, sino que es ciencia. Todo se puede explicar desde la ciencia. Y iban a hacer una réplica de lo que es el Génesis, pero en miniatura desde el Vaticano. Y luego estamos viendo acerca de que los archivos secretos del Vaticano, habría un libro, ya, que es el Diagrama de la Verdad, escrito posiblemente por Galileo Galilei, ya, y que en este libro, de existir, porque no sabemos si el libro existe o no, eso no sabemos cómo diferenciar la verdad de la fantasía en el libro, porque no hay mucho antecedente, pese a que sí se sabe de que Galileo escribió muchas cosas que las tiene el Vaticano, pero en este caso no sabemos si ese libro en específico existe, y sería interesante saberlo, porque supuestamente en este libro estarían las pistas para seguir el sendero que lleva hacia el cuartel general de los Iluminados. Y por supuesto ahora yo los voy a dejar directamente con Manuel para que les hable sobre lo que viene en el libro, sobre el Camarlengo, que me estuvieron preguntando ahí qué era el Camarlengo. El Camarlengo es el cardenal que preside la Cámara Apostólica, tiene la función de administrar el tesoro pontífice del sumo pontífice y certificar la muerte del Papa, y así también convocar el cónclave para elegir al sucesor. Personaje... Camarlengo es como un sirviente del Papa. Es como, no, más que sirviente, es como el brazo derecho. Aquí no podemos decir otras palabras, la gente queda pensando en Camarlengo después. Bueno, es que por lo que yo, la definición que yo les estaba dando es así: maneja el tesoro del pontífice, hace las convocatorias de cardenales para la elección del nuevo, lo controla el archivo, hace todo. Así que ya, Manuel, el micrófono es tuyo, como siempre. Oye, muchas gracias a las ricas empanadas que preparan en la panadería. ¿Cómo estás dando las gracias si las pagaste, Catalina? Sí, pues las pagamos. Cuando se paga algo no se dan las gracias. No, pero se agradece la buena mano del cocinero, pues. Así que ahí estamos, miren,
Gracias, Con una rica gracias empanadita a de Adidas pino. por las zapatillas que le fue Con las que comprar llegué en la caminando. casa. Ya. Alejandro. Sale para el lado. Oh, ¿viste? Esa risa diabólica. Oh, qué miedo. Una risa diabólica. Landón alzó la vista de repente. Había olvidado por un momento la segunda parte del verso. El agujero del demonio. Sí, dijo el guía. Ya está. ¿Hay alguna capilla de Rafael que tenga un óculus? El guía meneó la cabeza. Que yo sepa, el panteón es único. Hizo una pausa. ¿Pero qué? Dijeron al unísono Landón y Vitoria. El guía le dio la cabeza. Un agujero del demonio, murmuró para sí y se dio golpecitos en los dientes. Agujero del demonio, eso es. Buco diabolo. Vitoria sintió literalmente, sí. El guía sonrió apenas. Hace mucho tiempo que no oía esa expresión. Si no me equivoco, un buco diabolo se refiere a una cripta subterránea. ¿Una cripta subterránea?, preguntó Landón. Sí, pero un tipo de cripta muy concreto. Creo que el agujero del demonio es un antiguo término utilizado para referirse a una cavidad sepulcral de buen tamaño, situada en una capilla debajo de otra tumba. ¿Un osario?, preguntó Landón, que había reconocido al instante lo que el hombre estaba describiendo. El guía se quedó impresionado. Sí, esa es la palabra que estaba buscando. Landón reflexionó un momento. Los osarios eran un apaño barato eclesiástico para solucionar dilemas engorrosos. Cuando las iglesias honraban a sus miembros más distinguidos con tumbas ornamentadas en el interior del santuario, los miembros supervivientes de la familia solían pedir que los enterraran juntos, para de esta forma asegurarse de que contarían con un codiciado lugar de sepultura dentro de la iglesia. Sin embargo, si la iglesia carecía de espacio o fondos para habilitar tumba dedicada a toda una familia, a veces excavaban un osario al lado, un agujero en el suelo, cerca de la tumba, donde se sepultaban a los miembros de la familia menos favorecidos por la fortuna. El agujero se cubría a continuación con el equivalente del Renacimiento a una tapa de alcantarilla. Aunque conveniente, el osario pasó de moda pronto, debido sobre todo al hedor que invadía a menudo la catedral. El agujero del demonio, pensó Landón, nunca había oído la expresión. Le parecía siniestra, acertada. El corazón de Landón latía desbocado desde la tumba terrenal del San en el agujero del demonio. Solo quedaba por hacer una pregunta. ¿Diseñó Rafael alguna tumba que contara con un agujero del demonio? Y es ahí como llegan a la primera iglesia en donde se encuentran con el primer fallecido, con el primer asesinado. Sí, mira, sobre esa iglesia que está en la plaza Santa María del Popolo, justo donde está la iglesia del mismo nombre, la cripta funeraria se llama, de hecho, el agujero del demonio. Para los amigos que están escuchándonos en la radio y que están viéndonos por Facebook Live, hay una imagen en donde está el agujero de la cripta, donde hay una calavera muy como salida de los Hades, ¿ya? Y por eso se representa el elemento tierra, porque viene desde las entrañas de la tierra saliendo este agujero. Jacuc, el profeta menor de la Biblia, ya que fue el que liberó a Daniel cuando estaba prisionero en Babilonia, es uno de los tiene a su costado un ángel, ya,
sobre este agujero que es parte de la cripta, y este ángel que es obra a todo esto de Giannini Bernini, está con su dedo extendido indicando el camino hacia la Babilonia. Actualmente, según las profecías y todas estas cosas conspiranoicas, Babilonia la Grande las identifican las personas como dos lugares. Uno la identifican como Estados Unidos y otros la identifican como el mismísimo Vaticano. Y de hecho, en este caso, para este libro que funciona muy bien, el camino hacia la Babilonia, o sea, apuntando desde la iglesia hacia el suroeste, estaría apuntando precisamente hacia la Plaza San Pedro, a la galería frontal del Vaticano, que tiene una característica bastante especial, y que eso me recuerda a la característica de otro templo santuario que está acá en Chile. Así que cuando Manuel llegue a ese punto, vamos a recordar sobre simbología y significado, porque se repiten las dos cosas en ambos sentidos. Mira, Demian Choff fue invitado a participar del Computer and Media Art Education CAC 6. ¿Y eso a dónde queda? En Guanajuato, México. Allá se va tu primo a presentar sus máquinas. Bueno, un saludo a mi primo ahí, que anda, artista internacional, ganador de el Altazor como mejor montaje espiritual visual, ya, como artista visual, mejor montaje como artista visual. Gran exponente del arte contemporáneo chileno, Demian Choff, hijo de un grande también, Federico Schoenberger, escritor, ensayista y uno de los destacados poetas aún vivos. Está dentro de los 100 mejores poetas vivos chilenos. Sigamos. El taxi de Landón y Vitoria completó el trayecto de más de 1 kilómetro vía de la Escrofa arriba. En apenas 1 minuto frenaron al lado sur de la Piazza del Popolo, poco antes de las 8. Como no llevaba liras, Landón pagó al conductor en dólares. Victoria y él bajaron. La plaza estaba en silencio, salvo por las risas de un puñado de clientes sentados en la terraza del popular Rosati Café, un lugar donde solían reunirse literatos italianos. La brisa olía a expreso y pastas. Landón aún estaba conmocionado por su equivocación. No obstante, una mirada superficial a la plaza bastó para que su sexto sentido se pusiera en estado de alerta. La plaza parecía imbuida del espíritu de los Illuminati. No solo poseía una forma perfectamente elíptica, sino que en el centro se alzaba un obelisco egipcio, una columna cuadrada de piedra con un claro extremo piramidal, restos del pillaje al que se entregaba la Roma imperial. Había obeliscos esparcidos por toda la ciudad, y los simbologistas se referían a ellos como pirámides elevadas, extensiones apuntadas al cielo de la sagrada forma piramidal. La iglesia de Santa María del Popolo se erguía como un buque de guerra fuera del lugar, torcida sobre una colina situada en la esquina sudeste de la plaza. La torre de andamios que cubría la fachada dotaban de un aspecto todavía más desatinado. La actividad mental de Landón era frenética. Cuando corrieron hacia el edificio, contempló la iglesia maravillado. ¿Era posible que estuviera a punto de cometerse un asesinato en su exterior? Ojalá Olivetti se diera prisa. No le gustaba sentir el peso de la pistola en el bolsillo. La escalinata de la iglesia estaba tallada en forma de ventaglio, un abanico curvo, irónico, en este caso porque estaba oculta por un andamio, maquinaria de construcción y un letrero de advertencia: Construzione non entrare. Landón comprendió que una iglesia cerrada por obras significaba privacidad total por un asesino, todo lo contrario del panteón. Sobraban los trucos, solo había que descubrir una forma de entrar. Bueno, al final encuentran una entrada por atrás de la iglesia, y ahí se abren camino y después ya descubren lo que estaba pasando adentro. Un silencio rotundo hasta que
Landón después a Landón lo tienen que ir a buscar porque se le cae la estructura ahí en la... Claro, en esta, la iglesia de San Pedro, de la plaza de San Pedro, es donde muere el cardenal Lamarse. Así es. Ahora solo necesitamos averiguar cuál de las esculturas que hay aquí es él. Espera un momento, ¿saben quién fue el escultor de los Illuminati? Había dedicado años a la búsqueda de esa información. Vittoria sonrió. Fue Bernini. Hizo una pausa. ¿Ese Bernini? Landón supo de inmediato que se había equivocado. Bernini era imposible. Gian Lorenzo Bernini era el segundo escultor más famoso de todos los tiempos. Y su fama solo la eclipsaba el mismísimo Miguel Ángel en el siglo XVII. Bernini creó más esculturas que cualquier otro artista. Por desgracia, el hombre al que estaban buscando era un desconocido, un don nadie. Vittoria frunció el ceño, no parece muy contento. Bernini es imposible. ¿Por qué? Bernini fue contemporáneo de Galileo, era un escultor brillante, era un hombre muy famoso y católico. Sí, dijo Vittoria, igual que Galileo. Nada que ver con Galileo Galilei, era una espina clavada en el costado del Vaticano. Bernini era el chico favorito del Vaticano, la iglesia quería a Bernini. Verdad. Fue nombrado autoridad artística suprema del Vaticano, vivió prácticamente en el Vaticano durante toda su vida. De hecho muere en Roma, que es lo que yo había anunciado. Una coartada perfecta, un Illuminatus infiltrado. Landón se sintió confundido. Vittoria, los Illuminati se referían a su artista secreto como il maestro ignoto, el maestro desconocido. Sí, desconocido para ellos. Piensa en el secretismo de los masones. Solo los miembros del escalón superior conocían toda la verdad. Galileo pudo haber ocultado la verdadera identidad de Bernini a casi todos los miembros, por el bien del artista. De esta forma el Vaticano nunca lo descubrió. La pertenencia de Bernini a la secta del Illuminati explica por qué diseñó esas dos pirámides, añadió Vittoria con una sonrisa. Landón se volvió hacia las enormes esculturas y meneó la cabeza. Bernini era un escultor religioso, es imposible que esculpiera esas pirámides. Vittoria se encogió de hombros. Díselo a la placa que tienes detrás. Landón se dio media vuelta. Arte de la Capilla Chigi. Si bien el diseño arquitectónico es de Rafael, todos los ornamentos interiores son obra de Gian Lorenzo Bernini. Landón leyó la placa 2 veces sin convencerse todavía. Gian Lorenzo Bernini era celebrado por sus recargadas esculturas religiosas de la Virgen María, ángeles, profetas y papas. ¿Qué hacían? Esculpiendo pirámides. Alzó la vista hacia los imponentes monumentos, desorientado por completo. 2 pirámides, cada una con un brillante medallón elíptico. Era lo más cercano a una escultura no cristiana. Las pirámides, las estrellas en lo alto, los signos de zodiaco, todos los ornamentos interiores son obra de Gian Lorenzo Bernini. Si eso era cierto, significaba que Vittoria tenía razón. Por eliminación, Bernini era el maestro desconocido de los Illuminati. Nadie más había colaborado en la decoración de la capilla. Las implicaciones se sucedieron en tropel demasiado deprisa para que Landón lo asimilara. Bernini era un Illuminatus. Bernini diseñó los ambigramas de los Illuminati. Bernini trazó el sendero de la iluminación. ¿Algo que agregar, Catalina? Sí, aquí cuando estamos hablando, y por eso que a mí me gusta tanto hacer comparaciones, aunque el libro no tiene nada que ver con Chile, pero podemos encontrar elementos similares. Y nos van explicando también los significados, porque tú sabes de que hay templos que son unos réplicas de otro, sí, o por lo menos elementos que se toman de un lugar para replicarlo en otro y no el conjunto completo. En el caso del plano de la plaza de San Pedro, la galería de columnata, que es donde llega Landon con Victoria, ya eso ahí es donde encuentran la pista del aire. En este lugar la plaza tiene una forma elíptica. Y resulta que cuando Bernini diseñó esto,
lo hizo no como un círculo perfecto, que era como la iglesia pensaba que era el universo, donde la Tierra era el centro de todo y todas las órbitas con los planetas eran círculos perfectos. Y él magistralmente hace de que esta secuencia de columnas no sean un círculo perfecto, sino que sean más bien una elipse, recordando que los planetas no tienen una órbita tan perfecta como lo que se creía, y siguiendo la idea de Copérnico y siguiendo lo que reafirma años después Galileo Galilei. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa la elipse? Porque no vamos a hablar solamente de los planetas. Esta forma de elipse, de columnata, nosotros también los podemos ver acá en Chile, acá en Santiago, en el santuario de la Virgen del Carmen, ya, nuestra patroncita. Porque si ustedes van al santuario, eso al finalizar la calle 5 de abril en Maipú, nos vamos a encontrar justamente con otra serie de columnas que están en forma elíptica, y cuando uno va a investigar, le dicen a uno, esa es la Virgen que extiende sus brazos para abrazar a la cristiandad. Resulta de que en la plaza de San Pedro ocurre exactamente lo mismo, según la explicación que dan los caballeros de la iglesia, que estos son los brazos de Cristo abrazando a su pueblo, ¿ya? Así que es muy interesante hacer esas comparaciones, esos elementos entre un mundo y otro. Uno dice, oh, me gustaría ver esto acá en Chile. De repente en Chile tenemos réplicas menores, no tan majestuosas, con estatuas y todo, pero se adaptan los conceptos y en el fondo tenemos lo mismo. Tenemos que aprender a ver, a conocer y a interpretar nuestra ciudad. Adelante, Manuel. ¿Y conoce una plaza de San Pedro? No exactamente, en realidad, no es una escultura, no creo que tenga importancia. Oigámoslo, ordenó Olivetti. El guardia se encogió de hombros. Solo lo sé porque suele estar de guardia en la plaza. Conozco todos los rincones de la plaza de San Pedro. La escultura la premió Landón. ¿Cómo es? Landón empezaba a preguntarse si los Illuminati habían tenido los redaños de colocar su segundo indicador justo delante de la Basílica de San Pedro. Paso por delante cada día cuando hago la patrulla, dijo el guardia. Está en el centro, justo donde señala la línea. Por eso me ha venido a la cabeza, como ya he dicho, no es una escultura, es más bien un bloque. Olivetti parecía un punto de sufrir un ataque. ¿Un bloque? Sí, señor, un bloque de mármol incrustado en la plaza, justo en la base del monolito. Pero el bloque no es un rectángulo, es una elipse. Y en el bloque está esculpida la imagen de una ráfaga de viento. Hizo una pausa, de aire supongo, si quiere ponerse científico. Landón contemplaba asombrado al joven soldado. ¡Un relieve!, exclamó de repente. Todo el mundo le miró. Un relieve es la otra mitad del arte de esculpir. La escultura es el arte de moldear figuras en volumen y también en relieve. Había escrito la definición en pizarra durante años. En esencia, los relieves eran esculturas en 2 dimensiones, como el perfil de Abraham Lincoln en las monedas de 1 centavo. Los medallones de Bernini de la Capilla Chigi constituían otro ejemplo perfecto. ¿Basso rilievo?, preguntó el guardia, utilizando el término artístico italiano. Sí, bajo relieve. Landón golpeó el capo con los nudillos. No estaba pensando en esos términos. Esa losa de la que está hablando es el West Ponente. Representa el viento del poniente. También se conoce como respiro di Dio, el aliento de Dios. Sí, aire. Y fue tallada y colocada allí por el propio arquitecto. Vittoria parecía confusa. Yo pensaba que Miguel Ángel había diseñado San Pedro. Sí, la basílica, exclamó Landón en tono triunfal.
Pero la Plaza de San Pedro fue diseñada por Bernini, o sea, mucho más importante incluso porque todos pasan por ahí. Sí. Cuando la caravana del Alfa Romeo salió de la Piazza del Popolo, era tal la prisa que llevaban que nadie se fijó en la camioneta de la BBC que los seguía. Oh. Oye, a propósito de esto, hay un fallo en la novela. Porque si es verdad, Bernini diseña todo esto y coloca todos los santos, que es lo que nosotros vemos y nos maravillamos cuando vemos la postal de la Plaza San Pedro. Sin embargo, estas placas, que son romanas, fueron colocadas después de la muerte de Bernini y no durante la vida de Bernini, que uno pudiera decir por último de que Bernini las encargó para que las colocaran. Se colocan mucho después, de hecho 2 siglos después de la muerte de Bernini. Por lo tanto, ahí Dan Brown hace un juego. Sin embargo, yo creo que si esto fuera verdad, y ahí estamos fantaseando un poco, lo que tendríamos que hacer es fijarnos en el obelisco. A pesar de que el obelisco fue puesto... ¿En la película se ocuparon los escenarios reales, sí? Sí, pues el obelisco fue puesto en 1585. Nosotros estábamos todavía en tiempo de la conquista aquí en Chile. Y en esa época es cuando se coloca el obelisco en la plaza. Y el obelisco funciona como un reloj de sol. Y también sirve para otras funciones, dependiendo de qué tan caperuzo seas tú para poder interpretar todo esto conforme a la disposición de las estatuas y las columnas. Y por ahí podría ser de que a lo mejor quizás uno podría interpretar hacia dónde dirige la línea nuevamente. Pero eso ya es una idea mía, una idea personal, asumiendo de que podría haber algo de verdad en este sentido en el libro. Pero si nos atenemos estrictamente a las pistas del libro, las placas de los vientos fueron puestas 2 siglos después de la muerte de Bernini. Por lo tanto, ahí Dan Brown está mezclando directamente con fantasía, jugando con elementos que en la realidad existen, pero que no concuerdan con la fecha. En estas figuras hay un rostro vaporizado que están soplando y van diciendo west del oeste, north del norte, sur y bueno, están los 4 puntos cardinales expuestos ahí. No es una sola placa, sino que son varias. Así que esa es la acotación que yo tengo para dar. ¡Ay! Me dio hipo. Para dar en este momento. Aire, pensó Landon, el segundo elemento de la ciencia. Intento imaginar la marca, el método del asesinato. Volvió a recoger con la mirada la inmensa plaza, rodeada de guardias suizos. Si el asesino osaba llevar a cabo su propósito, no podía imaginar cómo escaparía. En el centro de la plaza se alzaba el obelisco egipcio de 350 toneladas de peso, traída por Calígula. Medía 27 metros de altura hasta su punta, rematada por una cruz de hierro hueca, lo bastante alta para captar los últimos rayos del sol poniente. La cruz brillaba como por arte de magia. En teoría contenía los restos de la cruz en que Cristo fue crucificado. 2 fuentes flanqueaban el obelisco en una distribución perfectamente simétrica. Los historiadores de arte sabían que las fuentes indicaban los puntos focales geométricos exactos de la plaza elíptica de Bernini, pero se trataba de una curiosidad arquitectónica en la que Landon no se había parado a pensar hasta hoy. De pronto daba la impresión de que Roma estaba llena de elipses, pirámides y elementos geométricos desconcertantes. Cuando se acercaron al obelisco, Victoria caminó más despacio, exhaló un profundo suspiro, como animando a Landon a relajarse, al mismo tiempo que ella. Él hizo el esfuerzo
Dejó caer los hombros y aflojó su mandíbula tensa. En algún punto alrededor del obelisco, situado con audacia ante la iglesia más grande del mundo, se hallaba el segundo altar de la ciencia, el West Ponente de Bernini, un bajorrelieve elíptico en la plaza de San Pedro. Luego aquí ya nos vamos a saltar varias hojas. Sí, porque Vamos tenemos rápido. que ir al siguiente elemento, que es el elemento fuego, donde el que muere es el cardenal de España, Guidera. Cuando estudiaba arte, Landón se había preguntado cómo era posible que determinados artistas hubieran creado tantas obras durante su vida. Más tarde averiguó para su decepción que los artistas famosos eran autores de muy pocas obras propias. Tenían estudios donde jóvenes discípulos ejecutaban sus diseños. Escultores como Bernini creaban miniaturas en arcilla y contrataban a otros para que esculpieran las obras en mármol. Landón sabía que si hubiera exigido a Bernini completar todos sus encargos en persona, hoy aún estaría trabajando. Mientras intentaba poner orden en sus pensamientos, volvió al principio del libro, con la intención de buscar en la letra F los títulos que contuvieran la palabra foco. Pero las Fs no estaban juntas. Maldijo por lo bajo: ¿qué tiene esta gente en contra del orden alfabético? Por lo visto, habían consignado las obras en orden cronológico. A medida que Bernini iba creando nuevas, todo estaba anotado por la fecha. No le resultó de ninguna ayuda. Mientras Landón estudiaba la lista, se le ocurrió otro pensamiento descorazonador. Cabía la posibilidad de que el título de la escultura que buscaba ni siquiera contuviera la palabra fuego. Las dos obras anteriores, Habacuc y el Ángel y West Ponente, no habían contenido referencias específicas a tierra o aire. Dedicó 1 o 2 minutos a mirar páginas al azar, con la esperanza de encontrar algunas ilustraciones reveladoras. Pero no hubo suerte. Vio docenas de obras misteriosas de las que no había oído hablar, pero también vio muchas que reconoció: Daniel y el león, Apolo y Dafne, así como media docena de fuentes. Cuando vio las fuentes, sus pensamientos dieron un salto hacia adelante. Agua, se preguntó. Sí, el cuarto altar de la ciencia era una fuente. Parecía un tributo perfecto al agua. Landón confió en poder capturar al asesino antes de que tuviera que pensar en agua. Landón reanudó la tarea. ¡Fuego! Mientras miraba el libro, las palabras de Victoria le alentaron. Conocías las 2 primeras esculturas, es probable que también conozcas esta. Volvió al índice y buscó títulos que conociera. Algunos le sonaban, pero ninguno le inspiró. Landón comprendió que no terminaría la búsqueda antes de perder el conocimiento, de modo que decidió sacar el libro de la cámara. No es más que un libro mayor, se dijo, no es como sacar el folio original de Galileo. Landón recordó el folio guardado en su bolsillo y que debía devolverlo a su sitio antes de marcharse. Se dispuso a levantar el volumen, pero algo le obligó a detenerse. Si bien había numerosas anotaciones en todo el índice, lo que había llamado su atención parecía extraña. La nota indicaba que la famosa escultura de Bernini, el Éxtasis de Santa Teresa, había sido trasladada de su primer emplazamiento en el Vaticano. Poco después de ser descubierta, la nota en sí no fue la que atrajo la curiosidad de Landón. Estaba familiarizado con la historia de la escultura. Aunque algunos la consideraban una obra maestra, el Papa Urbano VIII había rechazado el Éxtasis de Santa Teresa porque era demasiado explícita sexualmente para el Vaticano. La había exiliado a alguna oscura capilla del otro lado de la ciudad.
Lo que había visto Landon era que la obra, en teoría, había sido desplazada a una de las 5 iglesias de la lista. Más aún, la nota indicaba que había sido trasladada a dicho lugar por sugerencia del artista. Landon estaba confuso. Era absurdo que Bernini hubiera sugerido que ocultaran su obra maestra en algún oscuro lugar. Todos los artistas deseaban que su obra fuera exhibida en lugares conocidos. Le daba miedo hasta acariciar la idea. ¿Era posible? ¿Había creado a propósito Bernini una obra tan explícita para que el Vaticano no se viera obligado a esconderla de la vista pública en un lugar que el propio Bernini había sugerido? Tal vez una iglesia alejada, en línea recta con el aliento del poniente. A medida que aumentaba el nerviosismo de Landon, su vago conocimiento de la obra le recordó con insistencia que la escultura no tenía que ver con el fuego. La escultura, como cualquiera que la hubiera visto podía atestiguar, no tenía nada de científica. Tal vez pornográfica, pero científica no. Un crítico inglés había condenado en una ocasión el éxtasis de Santa Teresa como el ornamento menos indicado para adornar una iglesia católica. Eso es importante porque si uno la busca en internet salen diferentes vistas en donde está Santa Teresa con el angelito arriba y Santa Teresa tiene la boca abierta pero está extasiada por el ¿cómo se llama? Por el ¿cómo se llama esto? No por la luz divina. Tiene otro nombre eso. El ornamento menos indicado para adornar una iglesia católica. Landon comprendía la controversia. Aunque se trataba de una obra maestra, la estatua plasmaba a Santa Teresa tumbada de espalda, a punto de gozar de un orgasmo brutal, muy poco adecuado para el Vaticano. Santa María de la Victoria. Victoria pensó y sonrió. Perfecto. Se puso en pie y sintió un leve mareo. Echó un vistazo a la escalerilla y se preguntó si debía devolver el libro a su sitio. Y un cuerno, pensó, que lo haga el padre Haki. Cerró el libro y lo dejó al fondo del estante. El padre Haki es el que está encargado de esa gran biblioteca. Claro. A las afueras del Vaticano. El archivo del Vaticano. Que en este libro cuenta, no creo que no pasamos por ahí, que es imposible para cualquier historiador pasar a esa biblioteca. No se puede. De eso. Solamente se puede llegar con un pase interno. Cuando se encaminó hacia el botón brillante de la salida electrónica de la cámara le costaba respirar. Sin embargo, se sentía rejuvenecido por su buena suerte. Bueno, en la película ellos quedan encerrados, pero él está con un guardia. Aquí él pasa con su posible polola después. Pero no quedan encerrados. Pero sí, como las cámaras son cerradas, falta el aire porque es para mantener control de humedad, luz y todo eso. Para contener a través de los años todos los archivos, el material archivístico. Sobre la iglesia de Santa María de Victoria, nos vamos a encontrar con una particularidad. En todos los puntos que hay en este supuesto sendero o mapa para llegar al escondite de los iluminados, nos vamos a encontrar que hay siempre un obelisco. Sin embargo, en la plaza donde está la iglesia de Santa María de Victoria, si uno va, y de hecho si uno hace el ejercicio en Google Maps, no va a encontrar ningún obelisco. Sin embargo, existió uno en el pasado. En la vida real, no en el libro, sino que en la vida real existió alguna vez un obelisco. Ahora, la importancia del obelisco es que los obeliscos siempre se colocaban donde habían puntos de líneas ley para el control de las energías, según algunos, pero también el obelisco representa la vida después de la muerte. Es una forma de comunicación que hay entre el mundo material con el mundo divino, ¿ya? Así que por eso que también tiene una importancia relevante que se viene arrastrando desde el tiempo de los romanos, porque son los romanos los que sacan el obelisco de Egipto y se los llevan
hacia su imperio, en tiempos en que los romanos dependían de las riquezas de Egipto, pero no solamente la riqueza monetaria, sino que Egipto llegó a ser el granero de Roma. Sin Egipto, Roma no se alimentaba. Prácticamente eso era lo que sucedía. Y bueno, como se fueron empapando de esta cultura, toman algunos elementos, como por ejemplo el obelisco, y los van colocando en las distintas ciudades de Roma, porque consideraban de que también tenía algo relacionado con su mística, algo relacionado con sus creencias, en la que los hombres van a formar parte cuando se mueven de las estrellas donde están los dioses, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el éxtasis de Santa Teresa? Efectivamente, el éxtasis de Santa Teresa fue censurado en su momento, ¿ya? Porque lo consideraban, como decía Manuel, algo un poco pornográfico. Sin embargo, cuando Bernini estaba haciendo esta obra, lo hizo no porque Santa Teresa estuviera en acto pecaminoso, sino que ella estaba en un momento especial. Estaba con el Espíritu Santo. Estaba ella en una... La agarró el Espíritu Santo. Sí, estaba en una epifanía. ¿Ya? Ahora se le dice epifanía. Estaba en un momento de epifanía. Y resulta que hay un texto que dice lo siguiente. En donde Santa Teresa va relatando lo que ella sentía en este momento cuando se estaba esculpiendo la figura, y que don Giannini Bernini retiene en su memoria toda esta imagen, porque ustedes se imaginarán que no van a tallar a 1000 por hora mientras está pasando toda esta situación, sino que él retiene la expresión del rostro y luego toma el resto de la figura humana para darle sentido. Y Santa Teresa, directamente de su experiencia, de su voz, dice que su gran espada dorada y llena de fuego se hundió en mí y varias veces me penetró hasta las entrañas, con una dulzura tan extrema que nadie podría desear que se detuviera. Esta situación, por supuesto, escandalizó a la iglesia, pero tampoco podría desconocerla, porque estamos hablando que es una experiencia directamente de una mujer que ya en vida era respetada, ¿ya? Así que, bueno, la escultura posteriormente fue ubicada en el lugar donde está ahora, en la iglesia de Santa María de la Victoria, ¿ya? Y cerca de, bueno, es una mujer que está semi acostada con una cara especial, no vamos a colocar la expresión, pero con una cara especial, pero está decorada con otros elementos, florcitas, ramitas, angelitos, cosas. Es increíble, es una belleza. Y de hecho tiene es una monjita en realidad. Fíjense, sí, pues, una monjita que sí, está, de eso se trata. Está con su hábito, apenas se le ve los pies, con todo su atavío, pero lo que llama la atención es el ángel, pues el ángel que está, sí, con la flecha. A eso quiero llegar. El ángel que él tiene ahí no es un ángel cristiano, ¿ya? Es un amorcillo o un cupido, un elemento que los romanos usaban mucho en su época para manifestar la relación de la escena con algo que era extraordinario. En este caso, el amorcillo tiene una flecha que, según la novela, apuntaría hacia la plaza de Navona. Sí, claro. Ahora, curiosamente, si uno se fija en las imágenes de Google, esta flecha en realidad está al revés. El ángel no está con la flecha apuntando a la plaza de Navona, sino que está casi apuntando hacia sí mismo, porque la punta de la flecha está al revés. Ahora, yo no sé, la flecha metálica, las figuras de mármol. Ahora, yo no sé si la flecha la dieron vuelta después o efectivamente el escultor la dejó así.
Como no sea, sé, pero como sea, hay en la novela dice que hay que seguir hacia donde apunta, que sería la Plaza hay libros Navona. completos que se han hecho acerca de esta pura obra, o sea, es muy importante. Hay muchas obras que están inspiradas justamente en el éxtasis de Santa Teresa. De hecho, si no me equivoco, Virginio Arias hace una obra muy parecida, pero no igual. No, porque yo creo que tener esa mano, no sé cuánto ayudaron en eso, pero No. tener esa mano Claro. para hacer eso, que en realidad si tú la pintas llegaría a dar miedo del realismo que tiene. Sí, pues. O sea, es mucho más que Oye, realismo. Bernini Debe ser el capo máximo. tenía una habilidad El más talentoso. para trabajar De la la época. transparencia del mármol. Sí. Transparencia del mármol. Eso es algo fantástico. Manuel, sigamos para que lleguemos al elemento agua. Elemento agua donde el fallecido sería en Italia el cardenal Valla, representante de Milán. Dice que la escultura es la transverberación. Significa traspasar. Es una experiencia mítica que en el contexto de la mística. En el contexto de la religiosidad católica ha sido descrito como un fenómeno en el cual la persona logra una unión íntima con Dios. Siente traspasado el corazón por un fuego sobrenatural. Bueno, El Santa más conocido Teresa, es de Santa Teresa de Jesús. bueno, Santa Teresa no dice que le traspasan el corazón, dice que su gran, estas palabras de Santa Teresa, su gran espada dorada, llena de fuego, por eso que representa el elemento fuego, de pasión, llena de fuego, se hundió en mí y varias veces me penetró hasta las entrañas. No Mira, fue precisamente mira lo que el dice corazón. Santa Teresa de Ávila. No sé, una vez hablamos de Santa Teresa Santa de Teresa Ávila. de Ávila, sí, con Santa Teresa de Ávila hay un fenómeno muy especial, porque Santa Teresa de Ávila se caracterizaba por sus visiones, que para el mundo de la psicología y el mundo de la psiquiatría más bien serían alucinaciones, ¿ya? Cuidado en decir Y eso, ella padecía de un tipo de histeria. Dice, ¿Ya? vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. No era grande sino pequeño, hermoso, mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrazan, deben ser los que llaman querubines. Víale en las manos un dardo de oro largo, y al fin el hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrazada en amor y grande de Dios. Claro, ya está hablando en un español súper antiguo. Sí. Y la pintura de la transverberación de Santa Teresa está pintada por Josefa de Óbidos en 1672, y ahí sale como la Pero foto de esa es la traspaso del pintura, corazón. esa es Sí, la pintura, pero, que pero en base a eso es lo es que muy posterior, pero la escultura, que es de Giannini, Bernini, perdón, Gian es otra cosa. Sigamos el hermano entonces, San Lorenzo. sigamos entonces con la Plaza Navona. No, en realidad aquí hace un paréntesis el libro. Haz un paréntesis. Sí, del asesinato, la idea era inconcebible, pero parece lógica. La infiltración siempre había constituido la base del poder de los Illuminatis, reordenamiento del poder desde dentro. Tampoco se trataba de que nunca hubieran asesinado a un papa, como incontables rumores de traición, aunque sin autopsia no se podían confirmar. Hasta fecha reciente, no hacía mucho que los estudiosos habían recibido permiso para analizar con rayos X la tumba del Papa Celestino V, que al parecer había muerto a manos de su ansioso sucesor Bonifacio VIII. Los investigadores confiaban en que los rayos X sacarían a la luz algún indicio revelador, como un hueso roto,
Por increíble que pareciera, los rayos X habían descubierto un clavo de 25 centímetros hundido en el cráneo del Papa. Mierda. Landon recordó ahora una serie de recortes de prensa que admiradores de los Illuminati le habían enviado años antes. Al principio había pensado que eran ficticios, de modo que fue a consultar la colección de microfichas de Harvard para confirmar que los artículos eran auténticos. Y descubrió con esto por qué lo eran. Los guardaba en su tablón de anuncio como ejemplo de cómo hasta los grupos periódicos más respetables se dejaban arrastrar en ocasiones por las paranoias de los Illuminati. De repente, las sospechas de los medios de comunicación se le antojaron menos paranoicos. Landon repasó mentalmente los artículos. The British Broadcasting Corporation, 14 de junio de 1998. El Papa Juan Pablo I, que murió en 1978, fue víctima de una conspiración de la logia masónica P2. La sociedad secreta P2 decidió asesinar a Juan Pablo I cuando supo que estaba decidido a destituir al arzobispo norteamericano Paul Marcinkus como presidente de la banca vaticana. El banco se había visto implicado en dudosos tratos financieros con la logia masónica. The New York Times, 24 de agosto de 1998. ¿Por qué el fallecido Juan Pablo I llevaba su camisa del día en la cama? Porque estaba desgarrada. Las preguntas no se paran ahí. No se llevó a cabo un reconocimiento médico. El cardenal Villot prohibió la autopsia basándose en que ningún papa había sido sometido a tamaña afrenta. Además, las medicinas de Juan Pablo I desaparecieron misteriosamente de su mesita de noche, al igual que sus gafas, zapatillas, últimas voluntades y testamento. London Daily Mail, 27 de agosto de 1998. Un complot en el que estaba implicado una logia masónica poderosa, implacable e ilegal, cuyos tentáculos llegaban hasta el Vaticano. Ese es como un paréntesis que hace el libro para explicar qué, o darle más forma al libro en realidad. Entonces, al verlos en el mapa, reparó en que su emplazamiento formaba una confusión extraña. Había imaginado que las iglesias estarían distribuidas al azar por Roma, pero no era así. Por improbable que fuera, parecía que las iglesias estaban erigidas de una manera sistemática, formando un triángulo cuyos vértices eran San Pedro, Santa María del Popolo, Santa María de la Victoria. Landon volvió a mirar, no estaba imaginando cosas. ¡Pena!, dijo de repente sin alzar la vista. Alguien le ofreció un bolígrafo. Landon rodeó con un círculo las tres iglesias. Su pulso se aceleró. Volvió a mirar los indicadores. Un triángulo simétrico. Lo primero que acudió a la mente de Landon fue el sello de billete de $1, el triángulo que contenía el ojo que todo lo veía. Pero era absurdo. Solo había marcado 3 puntos. En teoría tenía que haber 4. ¿Dónde está el agua? Landon sabía que el triángulo quedaría destruido situara donde situara el cuarto punto. La única manera de conservar la simetría era situar el cuarto indicador dentro del triángulo en el centro. Miró el punto en el plano, nada. De todos modos, la idea le fastidiaba. Los 4 elementos de la ciencia se consideraban iguales. El agua no era especial. El agua no estaría en el centro de los demás. Aún así, su instinto le decía que la disposición sistemática no podía ser accidental. Aún no captó el conjuro. Solo quedaba una alternativa. Los 4 puntos no formaban un triángulo. Adoptaban otra forma. Landon miró el plano. Un cuadrado tal vez. Si bien un cuadrado carecía de sentido simbólico, al menos era una figura simétrica. Landon apoyó el dedo sobre uno de sus puntos que convertirían el triángulo en cuadrado. Observó de inmediato que un cuadrado perfecto era imposible. Los ángulos del triángulo original eran oblicuos y creaban un cuadrilátero deforme. Mientras estudiaba los otros puntos,
posibles alrededor del triángulo sucedió algo inesperado. Reparó en que la línea que había trazado antes para indicar la dirección de la lanza del ángel atravesaba uno de los destinos posibles. Landon, estupefacto, trazó un círculo alrededor de aquel punto. Ahora estaba mirando 4 marcas de tinta en el plano, dispuestas de manera que formaban una especie de diamante, como una cometa. Frunció el ceño. Los diamantes no eran un símbolo de Illuminati, pensó, y entonces, por un instante, Landon recreó en su mente el famoso diamante de los Illuminati. La idea era ridícula, por supuesto. La desechó. Además, este diamante era oblongo, como una cometa, y no podía ser un ejemplo de la simetría perfecta reverenciada por los Illuminati. Cuando se inclinó para examinar el punto donde había colocado la marca final, Landon se llevó una sorpresa al descubrir que el 4º punto se hallaba en pleno centro de Roma, en la famosa Piazza Navona. Sabía que la plaza albergaba una iglesia importante, pero ya había atravesado con el dedo la plaza y tenía en consideración la iglesia. Por lo que él sabía, no albergaba obras de Bernini. Era la iglesia de Santa Agnes de la Agonía, llamada así en honor a Santa Agnes, una bellísima adolescente virgen condenada a una vida de esclavitud sexual por negarse a renunciar a su fe. Tiene que haber algo en esa iglesia. Landon se devanó los sesos y recreó en su mente el interior de la iglesia. No recordó que guardara ninguna obra de Bernini, y mucho menos relacionada con el agua. Por lo visto, el genio Illuminati era inagotable. La forma que estaba mirando no pretendía ser la de un diamante. Los 4 puntos solo formaban un diamante porque Landon había unido puntos adyacentes. Los Illuminati creen en los opuestos. Los dedos de Landon temblaron cuando unió vértices opuestos con un bolígrafo. Una cruz gigante apareció ante él. ¡Una cruz! Los 4 elementos de la ciencia se desplegaron ante sus ojos, esparcidos por Roma hasta crear una enorme cruz. Mientras contemplaba la forma asombrado, un par de versos resonaron en su mente, como antiguos amigos con un nuevo rostro. Cruzando Roma, esos místicos 4 elementos se revelan. La niebla empezó a disiparse. Landon comprendió que había tenido la respuesta delante de sus narices toda la noche. El poema de los Illuminati le había revelado cómo estaban dispuestos los altares. Una cruz. Cruzando Roma, esos místicos 4 elementos se revelan. Un juego de palabras astuto, pero era mucho más que eso. Otra pista oculta. Una cruz del plano, comprendió Landon. Significaba la dualidad definitiva de los Illuminati. Era un símbolo religioso formado por elementos de la ciencia. El sendero de la iluminación de Galileo era un tributo tanto a la ciencia como a Dios. Las demás piezas del rompecabezas encajaron casi de inmediato. Piazza Navona. En el centro de la Piazza Navona, frente a la iglesia de Santa Agnes de la Agonía, Bernini había esculpido una de sus más celebradas esculturas. Todo el mundo que visitaba Roma iba a verla, la fuente de los 4 ríos, un tributo perfecto al agua. La fuente de los 4 ríos de Bernini glorificaba los 4 ríos principales del antiguo mundo: el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Agua, pensó Landon. El indicador final era perfecto, y aún más perfecto, pensó Landon. La guinda del pastel era que sobre la fuente Bernini se alzaba un altísimo obelisco. Landon corrió hacia el cuerpo sin vida de Olivetti, dejando a los bomberos confusos. Las 10:31, pensó, quedan aún mucho tiempo. Era el primer instante en todo el día que Landon pensaba llevar ventaja. ¿Algo que agregar? Sí, bueno, la fuente de los 4 ríos, que ya sabemos ya de quién es el autor. Cada desagüe de la fuente está representado por un animal distinto. Ahí ya hay un simbolismo más,
para interpretar, que en el libro no se trabaja, pero si uno se interesa en la obra, obviamente lo va a encontrar. Ahora, todo tiene relación con los 4 continentes que eran conocidos hasta esa época. Ya estamos hablando de América, que había sido recién descubierta, a Europa, Asia y África. ¿Ya? Por otro lado, en esta obra hay efectivamente un obelisco, pero a diferencia de las otras obras que iban desde un obelisco el más simple a uno más complejo, el de la Plaza de San Pedro, por ejemplo, tiene una cruz translúcida, una cruz trabajada en metal. En este caso llegamos a una paloma muy finamente trabajada que tiene en su piquito una ramita. Nosotros sabemos que cuando la paloma está con una ramita es porque estamos casi llegando a la tierra de promisión, ¿ya? Ahí hay varios pasajes donde hacen uso de palomas u otras aves, generalmente palomas, en la Biblia para designar si están cerca de tierra para salvarse o no. En este caso, justamente el obelisco dice, sí, tenemos una paloma con una ramita de olivo, eso quiere decir que estamos casi llegando al último punto. Y la paloma, en este caso, está apuntando hacia el último, hacia el castillo de San Angelo. El castillo de San Angelo está justo donde empieza o termina, depende del sentido en el que uno vaya caminando, por un conocido puente que no recuerdo el nombre ahora, en Roma, y está antes de llegar al Vaticano. Es decir, si uno quiere hacer el recorrido por la avenida principal, tiene necesariamente que pasar por este castillo fortaleza antes de llegar a Roma. Es un castillo hermoso que tiene una salida de semicircunferencia por un lado y por otro no, obvio. Y es como entero ladrillado, es maravilloso. Ahí vean ustedes, para saber sobre eso, vean el capítulo especial de City Tour de Federico Sánchez cuando viaja a Italia, y de hecho hablan casi todo el capítulo solamente de este castillo y su magnificencia. Y obviamente ahí Federico Sánchez hace unas comparaciones críticas a su manera con lo que es nuestro Chilito adorado. Ya no tenemos castillos como ese, pero él hace unos paralelos como para hacer un llamado de atención a su gente aquí en Chile. Y por último, el castillo de San Angelo también fue una prisión, y se cree que fue la primera guarida Illuminati, ¿ya? Que conectaba el Vaticano por medio de un viaducto. Esto según la vida real, pero que también se rescata en la novela. Pero a todo esto, en la novela, obviamente, Dan Brown le va a poner un poquito más de su cosecha. Ahora, yo no diría que es un conducto creado especialmente por los Illuminati. No, lo que pasa es que el Vaticano no es que todo sea paz y amor todo el tiempo. El Vaticano ha tenido varias veces atentados y por lo tanto el Papa necesita tener vías de escape. Y las vías de escape son siempre subterráneas. Y justamente en estas vías de escape subterráneas, que pueden ir en distintas direcciones, hay una que conduce directamente al castillo de San Angelo. Y eso es real. Por eso yo le digo, ahí Dan Brown le pone, después de los Iluminados, que vaya a saber uno si es verdad o no. Pero yo diría que es falso, es para poder darle un hilo conductor a la novela. Pero de que hay una conexión por túneles, existe esa conexión por túneles. Ya estamos terminando el libro ya. Ya no nos estamos queda casi nada. De hecho, me salté esa parte sí. que nombraste tú, Oye, porque también salía en el libro. Claro, a propósito de eso, el castillo tiene una forma bastante particular en lo que son
la forma en que se ve actualmente. Ustedes deben comprender que cuando se construían estos castillos, si es que tenían jardines, eran bastante amplios, pero con el crecimiento de la ciudad, la modernización, la creación de vías, de calles, curiosamente, si uno lo busca en el Google Maps... No, me estoy congelando. Yo también no estoy un poquito congelada. Si uno lo busca, vista satelital desde Google Maps, se va a dar cuenta de que curiosamente tiene forma de pentagrama. Como el Pentágono. Cuando Chartrand vio el boquete... Espera. A todo esto, como el Pentágono. Curiosamente, la Casa Blanca, la cúpula de la Casa Blanca es muy parecida a la cúpula de la iglesia de San Pedro, si no me equivoco. Cuando Chartrand vio el boquete bostezante del suelo, sus ojos se llenaron de temor. Se persignó y dirigió una mirada de agradecimiento a Landón por haber detenido al camarlengo. Landón comprendió, había leído lo suficiente sobre arquitectura del Vaticano para saber lo que había debajo de aquella rejilla. Era el lugar más sagrado de toda la cristiandad, Terra Santa. Algunos lo llamaban la necrópolis, otros las catacumbas. Según los relatos de los pocos sacerdotes que habían bajado, la necrópolis era un oscuro laberinto de criptas subterráneas capaces de tragarse a un visitante si se extraviaba. No era el lugar más adecuado para perseguir al camarlengo. Señores, suplicó Chartrand, se encuentra en estado de shock. Hemos de abandonar este lugar. No puedo bajar ahí, sería un suicidio. De pronto el camarlengo adoptó una expresión estoica. Apoyó una mano serena sobre el hombro de Chartrand. Gracias por su preocupación y lealtad. No sabe cuánto se lo agradezco, pero he tenido una revelación. Sé dónde está la antimateria. Todo el mundo le miró. El camarlengo se volvió hacia el grupo. Sobre esta roca construiré mi iglesia. Ese era el mensaje. El significado es claro. Landón aún no conseguía comprender por qué el camarlengo estaba tan convencido de que Dios le había hablado, y mucho menos de que había descifrado el mensaje. Sobre esta roca construiré mi iglesia. Eran las palabras pronunciadas por Jesús cuando eligió a Pedro como primer apóstol. ¿Qué relación tenían con la situación? Macri se acercó. Que estos eran los tipos de la televisión que después ya se metieron para adentro, empezaron a grabarlo todo y estaba saliendo en directo para todo el mundo. Los Illuminati han colocado su arma de destrucción en la misma piedra angular de esta iglesia, en sus cimientos, señaló la escalera, en la mismísima roca sobre la que fue construida esa iglesia, y yo sé dónde está esa roca. Landón estaba seguro de que había llegado el momento de reducir al camarlengo y llevárselo a rastras. Por más lucidez que aparentara, el sacerdote estaba profiriendo necedades. Una roca, la piedra angular en los cimientos, la escalera que tenía ante ellos no conducía a los cimientos, sino a la necrópolis. La cita es una metáfora, padre, no existe esa roca. Una extraña tristeza invadió al camarlengo. Sí que existe la roca, hijo mío, señaló el agujero, Pietro y la pietra. Landón se quedó de una pieza, al instante lo comprendió todo. La austera sencillez de la situación le produjo escalofríos. Mientras miraba la larga escalera, cayó en la cuenta de que sí había una roca sepultada en la oscuridad. Pietro y la pietra. La fe de Pedro en Dios era tan férrea que Jesús llamaba a Pedro la roca, el discípulo inconmovible, sobre cuyos hombros Jesús construiría su iglesia. En este mismo lugar, comprendió Landón, la colina del Vaticano, Pedro había sido crucificado y sepultado. Los primitivos cristianos edificaron un pequeño altar sobre su tumba. Cuando la cristiandad se expandió, el altar aumentó de tamaño, capa tras capa, hasta culminar en esta colosal basílica. Toda la fe católica había sido construida literalmente sobre la tumba de San Pedro, la roca. La antimateria está en la tumba de San Pedro, dijo el camarlengo con voz
cristiana, y justamente ahí donde encuentran la antimateria. Ustedes se preguntarán por qué, porque el mismo Camarlengo era uno de los Illuminati que quería llegar al trono mayor del Vaticano, de la Iglesia Católica, y es por eso que sabía exactamente dónde estaba. Y aquí Dan Brown, al final del libro, se nos manda un pasaje digno de "Yo soy tu padre". ¿Lo digo o no lo digo? No sé qué pasó. Resulta que el Camarlengo quería ser papa, po. Sí, po, pero él era Illuminati, era infiltrado. Resulta de que él empieza a acusar, después que matan al papa, él empieza a acusar de que el papa era un hipócrita, porque él no tenía voto de castidad y sin embargo tenía un hijo. Entonces uno de los cardenales le dice: efectivamente tuvo un hijo, pero es un hijo que tuvo por inseminación artificial, y ese hijo eres tú. Pero eso sale en la película, ¿o no? ¿Era una escena de la película? No, pues debe salir ahí en el libro. Ya no me acuerdo. Porque según anoté las partes más importantes. Según lo que yo tengo anotado en el cuaderno, cuando hice el escudriñamiento. Él veía al Papa como su padre y él mismo lo asesinó, lo envenenó. No, pues es que era su padre, porque fue una inseminación artificial. Era su padre verdadero. Y su padre lo mantuvo. Es que no pasó por ninguna mujer. Es moderno. Sí, pues él siempre mantuvo su castidad. Casi un humanoide. Mantuvo su castidad. Y a su hijo siempre lo mantuvo cerca y llegó a ser el Camarlengo. O sea, el que estaba a cargo de los mayores secretos y tesoros del Vaticano. Y esa confianza le había entregado, y el Camarlengo, a darse cuenta de esta situación, le viene todo el peso de la conciencia y atenta contra su vida. Las 11:51. Necrópolis significa literalmente ciudad de los muertos. Lo que había leído Robert Landon acerca de ese lugar no le había preparado para el momento de verlo. El colosal subterráneo estaba lleno de mausoleos semi-derruidos, como casitas construidas sobre el suelo de la caverna. El aire olía a muerte. Un laberinto de angostos pasillos serpenteaba entre los monumentos funerarios, en su mayoría construidos de ladrillo, con revestimientos de mármol, al igual que columnas de polvo. Incontables pilares de tierra se alzaban, los cuales sostenían un techo de tierra que colgaba a baja altura sobre el siniestro villorrio. Imagínate, una ciudad subterránea. La ciudad de los muertos, pensó Landon, que se sentía atrapado entre el pasmo del erudito y el miedo. Los demás y él se internaron más en los pasadizos. He tomado la decisión equivocada. Chartrán había sido el primero en rendirse al hechizo del Camarlengo. Glick y Macri, a instancia del sacerdote, habían accedido a facilitar la luz para la búsqueda. Si bien, teniendo en cuenta los aplausos que recibían si salían de allí con vida, sus motivos eran dudosos. Victoria había sido la menos entusiasta de todos, y Landon había visto en sus ojos una cautela que cualquiera habría calificado de intuición femenina. Ahora es demasiado tarde, pensó, mientras Victoria y él seguían a los demás. No podemos volver atrás. La joven guardaba silencio, pero Landon sabía que estaba pensando lo mismo. 9 minutos no bastan para alejarse del Vaticano si el Camarlengo se ha equivocado. Mientras corrían entre los mausoleos, Landon notó las piernas cansadas y reparó con sorpresa en que el grupo estaba ascendiendo una pendiente empinada. Siguieron ascendiendo por los pasadizos sinuosos. Landon consultó su reloj. 8 minutos. Empezó a preguntarse si Victoria y él se reunían con los cadáveres enterrados en este lugar hasta el fin de los tiempos. ¡Cuidado!, gritó Glick desde atrás. ¡Nidos de serpiente! Landon los vio a tiempo. Una serie de pequeños huecos aparecían en el sendero. Saltó sobre ellos. Victoria le imitó con semblante inquieto. ¡Nidos de serpiente!
En realidad servían para alimentar a los muertos, pero dejémoslo aquí. Acababa de darse cuenta de que los huecos eran tubos de libaciones. Los cristianos primitivos creían en la resurrección de la carne y utilizaban los agujeros para dar de comer a los muertos, literalmente virtiendo leche y miel en las criptas subterráneas. El camarlengo se sentía débil, extraía fuerza de la responsabilidad que sentía para con Dios y los hombres. Casi hemos llegado. Sufría dolores increíbles. La mente puede causar mucho más dolor que el cuerpo. Allí todo el mundo señaló la cripta. Era un milagro. Mortati levantó la vista. La cámara se hallaba en un ángulo inestable, pero la imagen era clara e inolvidable. Filmando desde atrás, el camarlengo se había arrodillado para rezar sobre el suelo de tierra. Delante de él había un agujero en la pared dentro del hueco, entre los cascotes de las piedras antiguas. Había un ataúd de terracota. Aunque Mortati solo había visto una vez en su vida el ataúd, sabía sin la menor duda lo que contenía: San Pietro. Y el contenedor de antimateria estaba allí, donde había estado todo el día, oculto en la oscuridad de la necrópolis, bruñido, inexorable, mortífero. La revelación del camarlengo era correcta. Mortati contempló maravillado el cilindro transparente. La gota de líquido todavía flotaba en su centro. La gruta se teñía de rojo mientras la pantalla del contenedor desgranaba sus últimos 5 minutos de vida. Y aquí ya estamos terminando el libro, porque ahí cuando el camarlengo toma esta cápsula y se la lleva corriendo, vuelto loco, se sube al helicóptero y lo único que hace es ascender hasta arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este hombre se tira en su paracaídas y deja al profesor con la muerte, sí. Lo deja ahí en el helicóptero subiendo, y él sin saber qué iba a pasar, hasta que se da cuenta que estaba la funda del helicóptero y con esa se tira al vacío y va a dar a un río, y justo en ese río estaba la famosa isla en donde se encuentra uno de los hospitales más conocidos de Roma. Y ahí cuando lo salvan. Y se salvó porque cayó al agua, pero quedó, pensaban que había quedó estado inconsciente. Quedó inconsciente, pero no se le quebró ni un solo hueso. ¿Por qué? Porque este es un libro. Ay, no, el Andón no puede fallecer, fue imposible. Pero a las marcas, la voz de Mortati temblaba de indignación. El camarlengo no contestó. Mortati no podía saberlo, pero los hierros de marcar habían sido confiscados por el Vaticano más de un siglo antes. Los había encerrado a cal y canto, olvidados y cubiertos de polvo en la cámara papal, el relicario privado del Papa en los aposentos Borgia. La cámara papal contenía aquellos objetos que la Iglesia consideraba demasiado peligrosos para que alguien los viera excepto el Papa. Imagínese usted, el Vaticano tiene cámara para todo lo oculto, todo. Una cámara para cada cosa más rara que la otra. ¿Por qué escondieron lo que inspiraba miedo? El miedo devuelve a las personas a Dios. La llave de la cámara pasaba de papa en papa. El camarlengo Carlos Ventresca se había apoderado de la llave y entrado. El mito de los contenidos de la cámara era fascinante. El manuscrito original de los 14 libros inéditos de la Biblia, conocidos como los apócrifos, la tercera profecía de Fátima. Las dos primeras se habían realizado y la tercera era tan aterradora que la Iglesia nunca la revelaría hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy todavía no se revela. Además, el camarlengo había encontrado la colección de los Illuminati, todos los secretos que la Iglesia había descubierto después de expulsar al grupo de Roma, su despreciable sendero de la iluminación, el astuto engaño del principal artista del Vaticano Bernini. Los mejores científicos de Europa se burlaban de la religión cuando se reunían en secreto en el castillo de San Angelo del Vaticano. La colección incluía una caja pentagonal que contenía hierros de marcar. Uno de ellos, el mítico diamante de los Illuminati, constituía una parte de la historia del Vaticano que los antiguos prefirieron sepultar en el olvido. El camarlengo no había estado de acuerdo. Y aquí ya vamos a la última marca que yo hice el libro, y con eso terminamos
la revisión de lo que sería Ángeles y Demonios en estos 3 capítulos. Y tome atención porque con esto ya nos vamos al capítulo 39 de la semana que viene. La sotana blanca del camarlengo Ventresca onduló mientras se alejaba de la Capilla Sixtina por el pasillo cuando lo dejan arrancar y después ya lo apresan, lo dejan arrancar para que sea todo más espectacular. Los guardias suizos la habían mirado con perplejidad cuando salió solo de la capilla y les dijo que necesitaba un momento de soledad, pero había obedecido y le habían permitido continuar. Ahora, cuando dobló la esquina y los perdió de vista, el camarlengo experimentó una oleada de emociones como no creía posible en la experiencia humana. Había envenenado al hombre al que llamaban Santo Padre, el hombre que le llamaba Hijo Mío. El camarlengo siempre había creído que las palabras Padre e Hijo eran una tradición religiosa, pero ahora sabía la diabólica verdad. Las palabras eran literales. Como aquella infausta noche de hace semanas, el camarlengo sintió que la locura le invadía en la oscuridad. Llovía la mañana que llamaron a la puerta del camarlengo y le despertaron de un sueño inquieto. Dijeron que el Papa no contestaba a la puerta ni al teléfono. El clero estaba asustado. Él era la única persona que podía entrar en los aposentos del Papa sin ser anunciado. El camarlengo entró solo y encontró al Papa, tal como lo había dejado, retorcido y muerto en su lecho. El rostro de su santidad parecía el de Satanás, su lengua era negra como la muerte. El propio diablo había dormido en la cámara del Papa. Y con estas palabras terminamos la revisión de Ángeles y Demonios, lunes 25 de junio del año 2018. Últimas palabras, Catalina, porque nos estamos congelando. Sí, nos estamos congelando literalmente. Bueno, de partida les quiero dar un saludo a todas las personas que se conectaron con nosotros, a Luchino Osorio que se conecta, nos sigue desde Curacaví, a Wilma Contreras también, que ella siempre está pendiente. Un saludo a Alicia Ramírez Ruiz, a Jessica Torres Silva, a Lili Vique, a nuestro amigo Arcano y a Adolfo Otarola. Ya, la revisión que hicimos hoy día de Ángeles y Demonios, si bien es cierto, no tiene que ver con historia de Chile propiamente tal. Sí, vamos a sacar nuevos capítulos de los misterios de Santiago y su iglesia. Van a salir nuevos capítulos. Eso tiene que ver mucho con Ángeles y Demonios, cómo lo vamos a presentar en la calle. Justamente por eso que nosotros estamos tocando, porque no solamente encontramos simbología en las novelas o en ciudades extranjeras, sino que nuestro querido Santiago, y es más, hay varias ciudades de Chile que están llenas de simbología y que si uno las revisa puede encontrar no solamente un edificio bonito, sino que lo que pasaba dentro de ese edificio, sobre todo a principios del siglo pasado. Chiquillos, les damos las gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado el video de hoy día. Estamos un poquito pasados de frío, es verdad, pero todo esto nosotros siempre lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes. La próxima semana el tema es mío, así que yo les voy a traer un pasaje de la historia de Chile ahí para que nosotros ¿de veamos. José Miguel Carrera? No, vamos a buscar ahí algo interesante en alguna antigua revista, ya sea una revista Zigzag, revista En Viaje o algún documento histórico interesante para compartir con ustedes todas esas cosas que son curiosas, que no siempre se tocan en la cotidianidad, ya, o que se hablen ya en el colegio. Deberíamos hablar de regiones, de qué pasa afuera. Por eso, vamos, la vez pasada, la última vez que me tocó hablar a mí. Ya, la última vez que me tocó hablar a mí. Sí, pues hace 3 semanas atrás. Ay, ahora no estás hablando, eres un fantasma. No, pues es que me refiero a un tema propio mío. Amigos nuestros, nosotros nos vamos turnando. Un tema tú, un tema yo. Y resulta de que este tema, el tema de la revisión de los libros de Dan Brown, son temas de Manuel. Ya, él propone
levantamos la mano, decimos apoye la moción y sale él con sus temas, ¿ya? Y después cuando él termina con su tema, vengo yo. Y ahora yo voy a tocar justamente algunas, voy a revisar ahí algún antecedente que sea curioso, que sea beneficioso para nuestro crecimiento personal. Personal me refiero no espiritual, sino que en cuanto a tu equilibrio, conocimiento de nuestra historia. Equilibrio espiritual. Oye, ya, chiquillos, nos vamos. Sí, y nos vemos los el saludo, le dejo también un saludo a mi jefe. Ya. Sí, él me los tiene encargados. No tengo idea si estamos saliendo al aire o no. No. Pero por antena no, pero sí por antena no, por pero todo sí lo por que Facebook Live. ¿Ya? No, por así internet que, también, por la radio, pues, por supuesto. Bueno, sí, pues cuando salgamos en Radio el El iVoox. Mirador del Gallo.cl. Eso mismo, Radio Mirador del Gallo.cl, Radio Mirador del Gallo.jimbo.com, Radio Mirador del Gallo. Pero es Mirador con D, no Mirador, porque lo puede llevar a otras zonas. Mirador, ya. Y por supuesto por nuestras redes sociales en Facebook, Rincón Patrimonial Chileno, y por Instagram, Rinconiana. Hoy día nos siguió y gente por además Instagram. por el fanpage de la radio El Mirador del Gallo, la 107.9, ahí bien lejos en la punta del dial. En la punta del dial. No. Seamos elegantes, ¿ya? Oigan, chiquillos. En la cima del dial. En la cima. Ya en la cresta del dial, bien chileno, ya. Y los dejamos del dial. A todo esto les tenemos una invitación especial a todas las personas que les gusta todo lo que es el tema OVNI. El día 3 de julio con L, nosotros vamos a tener nuestra primera sesión de nuestra primera temporada de tertulia, como historias rinconianas, apoyándonos mutuamente con otro programa de Radio Mirador del Gallo, que es El Otro Lado del Planeta, dirigido y conducido por nuestro querido amigo Arcano, a quien también se le conoce como Miguel Alejandro Castillo. Conoce como Miguel Ángel Castillo. Sí, pues es que se le conoce de las dos formas, como Arcano y como Miguel Ángel Castillo. Miguel Alejandro Castillo. Así que los dejamos invitados a esta sesión. Ya estamos haciendo correr la publicidad sobre esta tertulia. Y a propósito, ¿cuánto dura eso? Porque inicia a las 6:30 y en espacio Cousiño. Casa Cousiño, a la altura de 1460 hacia el interior de la calle Huérfano. ¿Ya? Y las tertulias nunca son más allá de 1 hora y media, máximo 2 horas. Pero cuando van a hacer sesiones, porque quizás hagan sesiones de otras cosas, sesiones. No, Ale, es una tertulia literaria dialogante, es decir, vamos a tomar algunos... Sobre ovniología. Sí. ¿Cuántos ovniólogos van? En esta primera temporada vamos a hablar justamente de otras civilizaciones que han influenciado en la especie humana. ¿Donald Love está invitado, no? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en esto nosotros vamos a leer algunos, no vamos a leer los libros completos, pero sí vamos a leer algunos pasajes de interés y vamos a hacer hipótesis y análisis de estos pasajes. Vamos a tratar de que sea, por lo menos que la grabación para después replicarla aquí en Radio Mirador del Gallo. Así que los dejamos a todos invitados. No hay que pagar, solamente se pide que sean respetuosos. Lleguen a las 6:30 y pueden comer claro, tenemos precios preferenciales en caso Cousiño porque es un restaurante chiquitito que nos han facilitado uno de sus ambientes para poder desarrollar esta tertulia de la forma más amena y correcta posible. Lo que hay en el menú es sanguchería nacional y también fusión. Completos, papas fritas. Fusión chileno-extranjera. Y además de eso, rica cerveza artesanal. Yo ya la probé porque tenía que ir a revisar el local si convenía o no. Y la verdad, chiquillo, es que no es que sea golosa,
pero vale la pena ir a darse una vuelta a Cousiño. ¿Se da cine también? ¿Uno puede ir a ver cine? Claro, almorzando y cenando. De hecho, los fanáticos de Game of Thrones, hay un grupo de fanáticos que van justamente a Casa Cousiño para las... de hecho, van caracterizados. Colocan un telón ahí, una pantalla gigante y ven ahí los inicios de temporada. También, se hacen distintas actividades. Es un lugar bastante entretenido, en un lugar histórico. Patrimonial. Es un restaurante que ha hecho un rescate arquitectónico del lugar. Rescate arquitectónico, no restauración, por si acaso. Pero ha hecho un rescate arquitectónico del lugar. Así que ahí don Rodrigo Lillo se gana unas buenas estrellitas para llegar al cielo por sus buenas obras. Chiquillos, los dejamos, ya están invitados. Luis Tarango, muchos saludos para usted también. Ahí está en el chat incluido, reaccionando a uno de los videos que estábamos haciendo, practicando con esta aplicación en video en vivo que es Instagram. Los dejamos invitados también a todas nuestras otras publicaciones, ya que son las lecturas que hacemos durante la semana desde nuestras propias localidades, y también las lecturas de niños que hacemos sobre todo para colegios que son vulnerables y que no todos los niños tienen las mismas posibilidades de adquirir un libro, sea cual sea la razón. Nosotros le leemos los libros a los niños. Así que ahí esténse atentos, porque Rincón Patrimonial Chileno es mucho más que una ruta en calle. Es cultura a sus pies. Muchas gracias. Esta ha sido toda la transmisión de Historia Rinconiana, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste o sentiste por Radio El Mirador del Gallo. Nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas.